cuál es el origen de la filosofía. Para muchos de ustedes es una disciplina relativamente nueva, la filosofía. Por ahí me han visto a mí hacer alguna pavada por ahí y la conocen desde ese lugar, pero sepan que es una disciplina, digamos, que tiene muchísimos años y que se estudia, tiene un montón de pensadores y pensadoras que a lo largo de la historia nos fueron dando como sus propuestas, sus sistemas de pensamiento. Vamos a tratar de ver el origen de la filosofía y siempre una clase de filosofía empieza igual. Empieza igual y además de empezar igual es como que los profesores tenemos la muletilla que es tomar la palabra filosofía y analizarla etimológicamente. ¿Saben ustedes lo que es la etimología de una palabra? Es buscar el origen de la palabra lingüístico, porque todas las palabras que nosotros usamos y decimos vienen, como vimos el otro día, ¿se acuerdan? Cuando vimos en la clase de lengua con Mariel que las palabras provienen de usos del lenguaje de idiomas previos. Filosofía, por ejemplo, es una palabra, digamos, básicamente griega, es una palabra que viene del griego y significa lo siguiente. Los que estudiaron filosofía y ya tuvieron una clase saben que puede ser descompuesta en filos y sofía, donde filos significa amor, deseo, búsqueda, aspiración, ¿no? Y sofía significa sabiduría o saber. Si esto fuera una clase, yo preguntaría, ¿hay alguien acá que se llama Sofía? Y probablemente alguien levantaría la mano y yo diría, ay, Sofía, como filosofía, jajaja, un típico chiste remanido que siempre funciona porque siempre la que se llama Sofía. Si alguna de ustedes que está viendo esto y se llama Sofía y no sabía que Sofía significa sabiduría, ahora se entera, debe sentir una especie de orgullito, ¿no? De ser ese nombre equivalente a la idea de saber. Ojo con algo. La filosofía es el amor, el deseo, la búsqueda del saber, no el saber, que es distinto. Una cosa es estar buscando el saber y otra cosa es ser un sofos, o sea, un sabio. ¿Quién puede decir que lo sabe todo? ¿No somos los seres humanos permanentemente seres que tendemos a ese saber? O dicho al revés, cuando alguien viene y dice lo sé todo, la sensación que uno tiene, ¿cuál es? De desconfianza, porque la finitud del ser humano es también finitud en relación al conocimiento. Tal vez la condición humana sea siempre una condición filosófica, esto es, de búsqueda permanente de un saber que nunca vamos a alcanzar. Miren qué definición rebuscada, pero al mismo tiempo tan emblemática de la filosofía. Buscamos un saber que sabemos que nunca vamos a alcanzar. Piensen que una persona que no es de filosofía se queda pensando obviamente y nos dice, ¿para qué lo buscan si saben que igual no lo van a alcanzar? Pero es como desarmar, deconstruir, decimos mucho en filosofía, la idea de que el ser humano puede alcanzar esa verdad. Tal vez seamos meros buscadores, meros amantes del saber. Miren qué interesante. ¿No le cabe esa misma definición de la filosofía al amor? Digo, hacer filosofía es una forma del amor, ¿no? ¿Y no es el amor también la búsqueda de algo que siempre, sin embargo, se nos escapa? Veamos el origen de la filosofía. Cuando hablamos de origen, podemos hablar de dos tipos de orígenes. Tenemos por un lado lo que podemos llamar un origen existencial y por otro lado un origen histórico. El origen existencial tiene que ver, o significa, en qué situación se origina mi pregunta filosófica. Filosofía podemos hacer todos o todas. El tema es qué se tiene que dar o provocar para que se origine en mí la pregunta filosófica. Pregunta filosófica, ¿por qué las cosas son como son? ¿Cuál es el origen del origen? ¿Qué será de mí después? ¿Qué habrá después del después?
¿Qué es la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué las cosas son buenas o malas? Todas esas son las grandes preguntas filosóficas, preguntas que van al fundamento de las cosas, al origen mismo de las cosas. Por eso hablamos de origen existencial. ¿En qué sentido se origina en mí la pregunta? Se origina en mí la pregunta. Hay un filósofo del siglo XX llamado Karl Jaspers que decía que hay un primer origen existencial de la filosofía que se da en el asombro. Si la filosofía básicamente es la pregunta por el por qué, la pregunta por el por qué no surge sola, hay que provocarla. Uno anda, por ejemplo, yo estoy ahora hablando ahí a la cámara que tiene el numerito 3. Se supone que esto que estoy diciendo, ustedes lo están escuchando y se supone que todo lo que yo digo y soy consciente de lo que estoy diciendo, ustedes lo están interpretando. Una locura. Todos los supuestos que están ahí presentes para que se dé esa sinapsis comunicacional. Nosotros en el cotidiano damos todo por supuesto. Vean la palabra, supuesto. Vamos a la etimología. Subpuesto, o sea, lo que está por debajo de lo que se pone. Eso es un supuesto, no lo vemos porque está por debajo, pero estamos dando todo el tiempo mucho por supuesto. Estamos dando por supuesto que nos entendemos, que hablamos, que cuando yo hablo lo que digo lo pensé previamente. Olvídense. O sea, todos esos supuestos son como mínimo puestos sobre la superficie y cuestionables. La filosofía básicamente es un arte de cuestionamiento. Al cuestionar y poner sobre la superficie, lo que se genera es un fuerte asombro. ¿Por qué las cosas se dan de este modo y no de otro? O sea, cuando uno se queda a contemplar el mundo y contempla el mundo pensándolo en su frontera, en sus bordes, todo se nos vuelve extraño. La filosofía permanentemente genera un estado de extrañamiento. El primer filósofo que justamente vamos a introducir para hablar del origen histórico, el primer filósofo que fue un filósofo presocrático llamado Tales, Tales de Mileto, al que seguramente ustedes conocen muy bien gracias o por responsabilidad de la matemática, ¿no? Por el teorema de Tales. Tales fue el primer filósofo. Y Tales, como primer filósofo, cuenta Platón una anécdota de él, que cuando descubrió la filosofía, iba caminando por Mileto mirando para arriba. Porque todo lo que hasta ese momento le resultaba cotidiano y natural, se le volvió extraño. Estaba todo el tiempo así como al helado, levantando la cabeza. ¿Y saben qué dice la leyenda? Que por mirar mucho para arriba se caían todos los pozos. Se caían todos los pozos. Y en Mileto al primer filósofo llamado Tales, ¿saben cómo le decían? El idiota. Palabra que en griego significa el que se mete mucho para adentro. Qué loco, ¿no? Cómo se resignifican después las palabras y esta idea de que el filósofo, el que hace filosofía, no yo, vos, cualquiera que se hace estas preguntas y se desencaja un poco de la realidad cotidiana, no es bien visto en su comunidad, porque no resuelve lo más simple, que es no caerse en un pozo, porque está siempre mirando para arriba. Interesante problema que se le plantea a la filosofía. Por preguntarse mucho no puede resolver lo más chiquito. Me lo pregunto al revés. La vida, o sea, ¿tiene sentido la vida si solo resolvemos las cuestiones chiquitas? O incluso, no caerse en un pozo, ¿se puede volver la única actividad diaria y cotidiana de la existencia? O peor, ¿no es levantando la cabeza que podemos ver finalmente por qué hay pozos? Cierro la clase con esto. Tales inicia la filosofía, es el primer filósofo, según lo que nos plantea Platón, lo que nos plantea Aristóteles, que son los grandes filósofos griegos que nos cuentan la historia del origen de la filosofía. La filosofía nace en Grecia, la Grecia antigua, Mileto queda en lo que hoy es la
es Turquía, por ejemplo, es la ciudad donde nació Tales. Pero Grecia era un gran mundo en ese momento, mucho más amplio que el Estado nacional griego de hoy, y en ese mundo antiguo nace la filosofía, ya vamos a ver en una próxima clase cómo y por qué, y Tales queda como el primer filósofo. Obvio que había más gente que pensaba filosóficamente, pero quedó en la historia de Tales. ¿Saben por qué? Porque se hizo una pregunta que nadie hasta ese entonces se había hecho, o por lo menos no tenemos registro. Tales se preguntó, ¿cuál es el principio de todas las cosas? ¿Cuál es el principio de todas las cosas? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean lo que son? ¿Y saben qué? No respondió diciendo Zeus, Atenea, Afrodita. Se corrió del mito e intentó dar una respuesta racional, argumentativa y natural. La respuesta que dio es muy polémica. Dijo el agua. Pero los que hacemos filosofía no nos importa tanto lo que respondió, sino lo que se preguntó. Nadie había intentado hasta ese momento llegar a esa pregunta, entender cómo toda la realidad puede ser comprendida a partir de un principio. ¿Cuál es el principio de todas las cosas? Con eso se inicia la filosofía. Tales dice el agua, después Anaxímenes dice el aire, Anaximandro dice lo indeterminado, Pitágoras dice los números, Heráclito dice el cambio. Empiezan todos los filósofos presocráticos a dar sus distintas respuestas sobre esa pregunta, pero la pregunta da origen a la filosofía.